juegos, quieren convertirlos en desterrados de la infancia. La escuela puede funcionar como máquina de destierro si no le permite a los niños que traigan sus mochilitas llenas de cuentos e historias, llenas de risas y tonterías. La escuela puede propiciar que el encuentro con la otredad también pueda estar lleno de caramelos humanos, es decir, que se produzca en este exilio necesario un exilio dulce. El gran problema es que muchos adultos hemos olvidado nuestros miedos infantiles, nuestros terrores en las noches, nuestra algarabía de niño. ¿Qué es un adulto? Adulto es el desterrado de la alegría de la infancia. ¿Y qué es la alegría de la infancia? Es el ruido que produce la infancia al inventar jugando que la vida puede devenir un exilio en forma de chupirul. Aceptar el juego como posibilidad y al niño como personaje a acompañar en el camino del exilio implica que los adultos nos atrevamos a enfrentar el olvido de nuestro propio laberinto. Pero, ¿por qué es tan difícil recordar ese laberinto? Porque ese laberinto no es otro que el laberinto del deseo, del abandono y de una vida con cicatrices. ¿Por qué uno olvida la infancia? Porque la infancia es el tiempo donde la sexualidad y la muerte hacen de nuestra actividad un juego subjetivo. Vencer el olvido del laberinto del deseo no se logra con buena voluntad ni con un método efectivo. ¿Cómo se podría lograr? Esa es la pregunta con la que yo le daría la palabra a los maestros, por lo menos a aquellos que quieran arriesgarse a recordar que ellos también corrían como venados, lloraban por una ausencia lastimosas y gritaban como locos cuando sonaba la hora del recreo. Saquemos de las mochilas los pedazos de olvido y si quieren, compartamos hoy un pedazo de exilio. Muchas gracias. Les pediríamos para continuar con la dinámica de la conferencia del día de hoy, si tienen algunas preguntas, las chicas edecanes les van a hacer llegar algunos papelillos para que anoten por favor sus preguntas y en tanto nos hacen llegar estos escritos, le pediría de manera personal al doctor que nos pudiese aclarar en este momento desde su punto de vista en esta sociedad moderna que nos tiene pues llenos de una serie de necesidades y contradicciones muy fuertes. ¿Cuál considera usted que debe de ser el papel tanto del jardín de niños para dar en gran medida respuesta a todas estas inquietudes que el niño nos manifiesta y que como formadores de docentes y como estudiantes de la licenciatura en muchas ocasiones nos rebasa, ¿no? Hay mucha preocupación por parte de ambas partes de qué hacer con este niño que está tan bombardeado por los medios de comunicación, con una problemática familiar muy severa y que llega al jardín de niños en donde nosotras tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Sí, es muy complicado porque creo que la historia de la humanidad ha intentado dar respuesta a cómo tendría que ser la educación. Pero lo que me parece curioso, y era lo que yo había hablado con algunos de ustedes, es que el gobierno gasta millones de pesos en la educación superior. Es decir, millones de pesos en que haya maestrías y ahora millones de pesos en que haya doctorados. ¿Cuánto gasta en educación preescolar? ¿Sí? Para que alguien llegue a la maestría y llegue al doctorado, hubo que haber aprendido a vivir con otros, a llorar con otros, a leer y escribir. Yo me pregunto, ¿por qué nunca ha habido en la historia contemporánea de México un secretario de Estado más claro, un secretario de Educación Pública que sea educadora? Yo propongo que la próxima secretaria de Estado de Educación Pública sea educadora. Ella es la que va a saber.
Esto que parece chiste, a mí me parece fundamental porque fíjense, se supone que para la educación superior damos mucho y hay grandes programas. ¿Y cuántos textos teóricos hay sobre educación preescolar que no sean de Piaget? ¿Cuántos textos de sociólogos, politólogos? Muy pocos. Incluso yo no sé si les conté a algunos de ustedes una anécdota que sucedió cuando leí precisamente este texto en Oaxaca, porque creo que quien me invitó nos conocimos en Oaxaca. Creo que era el Encuentro Nacional de Educación Preescolar en Oaxaca. Y entonces me invitan y voy. Después de la conferencia, uno se va a caminar a los jardines, ¿no? Y ahí en los portales de Oaxaca me encuentro a la coordinadora de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con la jefa de estudios de posgrado de la escuela de la UNAM. Y me preguntan, doctor, licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Con la familia? ¿Con vino rosado Santo Tomás? Pues no sé, habrá que ver, ¿no? Y me preguntan, ¿y a qué congreso vino, doctor? Y dije, vine a un congreso sobre educación preescolar. ¿Educación preescolar? ¿Cómo? Sí, de educación preescolar. ¿No de currículum? No. Ni de estrategias políticas y económicas para la emancipación de la escuela superior y sus diferentes vinculaciones con el problema económico y la PGR. Claro, se me quedó viendo como si yo fuera Chava Besanilla, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, la coordinadora de pedagogía pensaba que pensar, discutir, escribir sobre educación preescolar no tenía valor. Eso es lo que me preocupa. O sea que creo que la educación preescolar tiene, por eso el énfasis, un papel no fundamental, sino el papel fundamental en la constitución de la educación de cualquier ser humano. Porque a la escuela, y ese es el problema de todos los que se enfrentan a la educación primaria y a la educación preescolar, llegan los niños con sus problemas familiares, con sus problemas físicos. Aparte, hay que relacionarlos con otros niños con problemas familiares, con problemas físicos, y aparte de todo, hay que enseñarles. Yo creo que la educación preescolar bien se llama jardín de niños, porque lo que tiene ahí uno es un retoño de vida. El problema es que ya no los mandan en maceta. Dar lectura a algunas de las preguntas que nos hicieron llegar. ¿Cómo evitar el exilio en el jardín de niños? ¿Cómo ayudar a superar en los niños esos destetes y no propiciar un adulto con problemas más severos? ¿En qué momento se debe como docente intervenir en el juego del niño con la disciplina que la misma sociedad exige? ¿Qué significa para usted instruir a un niño preescolar? Desde su experiencia, habría que considerar las diferencias del ser niño o niña en la educación inicial y preescolar. ¿Cuál es el papel del deseo en la historia de un niño para conformar la personalidad futura del hombre? ¿Podrías explicar más ampliamente el concepto del otro en lo que nosotras trabajamos, que es la educación preescolar? Es posible también que las historias no solo representen el exilio, cuando existe maltrato en los hogares de los niños y que haya infancias que es necesario olvidar o saber vivir con ellas. Y se hace una aclaración aquí con respecto a la Biblia, en donde se precisa que dentro de esta sí hay algunas acotaciones con respecto a la risa, ¿no? Dan aquí incluso el versículo en donde se hace esta cita para precisar que sí se habla de un Dios que ríe. Sí, pero ese es el Antiguo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento sí. De todos modos agradezco esto y lo verificaré. Y finalmente, ¿hasta dónde el programa de educación preescolar está adecuado para los niños de todas las regiones del país, sobre todo las zonas marginadas? Agradezco
las citas sobre la Biblia, las tomo muy en cuenta. Muy bien. Y también la interpretación que dan del Nuevo Testamento. Realmente las preguntas que me hacen son muy interesantes y muy difíciles de responder sin caer en algo dogmático. Porque van desde concepciones más bien muy teóricas hasta algo más del lado de su propia praxis, ¿no? Por ejemplo, miren esto que yo digo del concepto del otro, ¿no? De algún modo, la filosofía contemporánea, hasta un cierto tiempo, fue una filosofía de la mismidad. ¿Qué quiero decir con esto? Schopenhauer y Kant, específicamente Kant, Emmanuel Kant, al que ustedes deben conocer porque desde Gabino Barreda les meten el imperativo categórico, así que lo conocen. Emmanuel Kant, ¿qué es lo que hace? Emmanuel Kant lo que hace es proponer cuáles son las reglas y las leyes de la razón. La crítica a la razón práctica y la crítica a la razón pura son los modos en la filosofía de plantearse el problema de la razón. Schopenhauer se plantea el modo de pensar cuáles son las leyes que constituyen al mundo. Pero yo me pregunto, ¿puede uno saber qué es la razón si no conoce la locura? ¿Puede uno saber qué es la libertad si no sabe que existe la esclavitud? ¿Puede uno saber qué es la sexualidad si no sabe que existe el encierro? En este sentido, lo otro es esta zona oscura del mundo que no aparece a la mirada en un sentido fenomenológico, pero que eso no implica que no esté. Primera dimensión de lo otro. Yo me propongo pensar que el mundo es como es. Hay una parte visible que da hacia nosotros y hay una parte oscura que forma parte del mundo y que aunque nosotros no lo miramos, constituye el modo de pensar el mundo. Es decir, la otredad es eso que incluido en lo mismo no está visible a mi propia mirada. Pero cuando yo hablo de el otro, yo estoy hablando en dos dimensiones. El otro que tiene que ver con lo semejante, conmigo, lo especular. El otro mío, mi amigo, mi compañero, mi hermano. Y en psicoanálisis reconocemos que hay un otro con mayúscula que tiene que ver con la ley. Se los pongo así. Yo en el jardín de niños me relaciono con los otros, pero yo vengo de un lugar donde hubo un otro que me puso un nombre, que me hizo nacer en un país y que me mandó a una determinada escuela. En ese sentido, para el psicoanálisis hay dos dimensiones de la otredad: el otro imaginario, con el que convivo, que es especular, y el otro simbólico, que tiene que ver con la ley, con lo simbólico, para decirlo de un modo. Se los pongo de este talante. Cuando yo digo que uno antes de nacer ya tiene una historia, es porque hay un otro que nos precede, en este caso la madre, tiene un estatuto de otro que es diferente al de nuestro hermano, porque nuestro hermano es un otro especular, ahí vivido. ¿Cómo se manifiesta el lugar del otro con mayúscula, el otro simbólico? Por ejemplo, en nuestro nombre propio. Les doy dos ejemplos. Yo vengo de una juventud ligada al fracaso del 68, es decir, yo no vivía los hippies, sino los hippitecas. Todavía quedan algunos en Coyoacán. Si quieren, en el Museo de Cera y Coyoacán todavía pueden ver algunos hippitecas. Y yo tenía a un amigo que a su hijo le puso como nombre Jonás Ernesto. Entonces, uno pensaría, bueno, Jonás por el personaje bíblico. No, le puso Jonás porque habíamos visto en esa época una película de Tanner, de un niño que nace después del 68 y deciden que no vaya a la escuela.
este niño vive en una comuna hippie y entonces el biólogo le enseña de biología, otro que era marino le enseña a leer las estrellas y otro le enseña el sonido de los pájaros. Y entonces por eso le pone Jonás. Y Ernesto por el Che Guevara. Entonces imagínense un niño que se llama Jonás Ernesto, pues la vida que le espera. El problema, pasan los años y viene otra película del mismo autor, que es Tanner, donde cuenta qué le pasa a Jonás. Y Jonás, como vivía en esta comuna, nunca pudo insertarse a la sociedad y su vida transcurre poniendo gasolina en un pueblo alejado. Es decir, que en el nombre propio ya le estamos diciendo un montón de cosas a nuestro hijo. Cada uno de ustedes tiene un nombre. Pregúntense por qué se llaman así. Si ustedes tienen que ver con una familia católica y nacieron el día de la circuncisión, se van a llamar Circunciso Pérez. Si ustedes vienen de una familia judía, por ejemplo, los judíos no pueden poner el nombre de un familiar viviente, tienen que poner el nombre de alguien que ya murió. Por lo tanto, ustedes tendrán el nombre de un muerto. Y en mi caso, por eso lo de la Biblia, Elí son las 7 últimas palabras de Cristo. Elí, Elí, lama sabactani, que está en arameo, que significa Elí en arameo, es decir, en hebreo antiguo, significa Dios mío. Es decir, que me pueden llamar doctor Elí o Dios mío, como ustedes quieran. Pero yo no tengo la culpa. O sea, imagínense que mi padre me puso Dios mío. No, en inglés se dice que chinga me paró el destino. Es como, me pasó como el cuento que dice de cómo se sabe que Cristo era judío. Primero, porque él pensaba que su mamá era virgen. Segundo, porque se fue de casa hasta los 33 años. Tercero, porque heredó el negocio del padre. Y cuarto, porque su mamá pensaba que era Dios. Y claro, sí, es como en ese sentido, imagínense llamarse Elí, Dios mío, pues llevo 14 años en psicoanálisis, soy psicoanalista, ¿qué iba a hacer? Bien, esto es lo que les llamo del otro con mayúscula. Como yo antes de nacer, el hecho de que Elí, por el nombre que se me va a poner, traza en gran medida mi relación con el mundo, con la Biblia y con mis semejantes. Uy, si me llevo tanto tiempo en cada pregunta, se van a quedar aquí a dormir. ¿Qué significa para usted instruir a un niño preescolar? Dejarlo jugar. Y con esto, junto con la otra pregunta, ¿en qué momento se debe como docente intervenir en el juego del niño con la disciplina que la misma sociedad exige? Miren, jugar no es echar desmadre, no es lo mismo. Jugar es un modo de vincularme con otro a partir de ciertas reglas. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo quiero jugar fútbol, no vale que el defensa meta la mano. Para que yo pueda jugar fútbol, sé, ¿no? La regla 14, que si entre el portero y yo no hay un defensa en el momento en que se toca la pelota, el gol que yo meta no vale.